Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de KQR33 Radio. Vamos a irnos corriendo a traernos la tercera entrega por fascículos, no el tercer fascículo, no, la tercera entrega de nuestra radioficción. Tenemos toda la parte del juego del parchís, con un escritor maravilloso que hoy va a pilotar la entrevista, que es José Pons. Buenos días, José. Buenos días, don Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que perfecto. Pues yo también me encuentro aquí de maravilla con Vicky y contigo. Pues me alegro un montón. Y lo de pilotar ya veremos, sí. Porque que yo soy un pobrecito que como no tenga los papeles me pierdo. Tú como Poncio, tú eres Poncio Pilota. Vale, venga, ya está, no hay más que hablar. Y entonces pues él fue en el juego del parchís, el que nos trajo esas 6 obras maravillosas que habéis podido escuchar en la radio. Exactamente. En radioficción. Y a continuación trajimos a Antonio Moreno, padre de Vicky Moreno. Buenos días, querida Vicky. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Sí. Hoy te va a entrevistar nuestro director artístico de todas estas muy bien. Sí puedo, historias. Sí puedo. Seguro que bien. Y vamos a entrevistarla porque vamos a iniciar la tercera entrega de la radioficción con una obra que ya no sé ni cuál es, porque ya no me preocupo de esto se preocupa José Pons, que es nuestro director artístico, y te cedo los bártulos para que inicies la conversación. Pues efectivamente tenemos la gran suerte de repetir intervención radiada con nuestro autor favorito, que es Antonio Moreno Rizo, sí, padre de nuestra queridísima Vicky, que no sé por qué se llama Moreno también. No sé por qué será. Son cosas de los padres. Cosas de los padres. El caso es que en esta ocasión vamos a presentar una obra también corta, del mismo tono social, ético, humorístico, sarcástico, etcétera, etcétera. Ahora iremos hablando porque tiene mucho que hablar. No sé si nos va a dejar Juan Carlos que hablemos tanto como se podría hablar de esto. La obra se llama La antesala del Padre Justo. A ver quién es el justo, a ver si es un padre, a ver de qué se trata. Esto en la entrega anterior, como antes decía Juan Carlos, pues teníamos unos personajes muy reales, muy de hoy, y tratando un tema pues que era perfectamente reconocible. Como digo, pues en esta nueva obra nos vamos a encontrar con algo muy, 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 muy parecido. Unos personajes colmados de sentido social y humanitario, personajes aprovechados que se creen justos y solidarios, otros capitalistas que creen que con aplicar la ley del mercado es lo bueno, lo normal, lo justo, víctimas de la lascivia machista. Como veis, son cosas todas de hoy día que están ahí en la calle bien a la orden del día. Personajes que encarnan, pues podríamos decir, la más brutal soberbia religiosa. No falta el cacique alcalde franquista. Yo creo que con lo que os estoy dando ya es suficiente para hacer todo un... Y yo preguntaría, ¿y de izquierda no va ninguno en esta historia? Sí, ¿no? Sí, hay de izquierda, pero es una izquierda un poquitín así, ¿sabes? Coja. Sí. Porque Antonio sabía distinguir entre lo que era una cosa auténtica y lo que no era tan auténtica, porque él nos trae un personaje de izquierdas, pero que se le iba un poquitín la mano y los intereses. Decía, bueno, vamos a dar a los demás, vamos a dar justicia, vamos a dar igualdad, pero yo primero. Sí, o sea, de lo que me sobre. Claro, se puede decir que es que unos somos más iguales que otros. Efectivamente, esa es la cuestión. No nos falta el abuso laboral e incluso sexual del listillo de turno, pues diríamos casi como el cuñado de la empresa, sí, y que trata de
que no se cree lo que está viviendo, que no se cree dónde ha llegado, porque ya veréis dónde hemos llegado, porque no es un sitio extraordinario donde se reúne toda esta cantidad de personas. Y todo esto diréis, pues qué tanta crítica, qué duro, que esto... Pero es que resulta que está tratado en un tono de humor, un tono sarcástico, en un tono irónico, porque hay personajes que llegan ahí tan esto, y otro personaje que no os lo voy a desvelar de momento, le baja del carro, y entonces allá donde creían que iban a ir, pues no pueden ir, porque... Porque no puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no puede ser, ¿eh? Porque hay ser? una cierta ironía. Esto, encima de todo esto, tenemos la suerte inmensa, ya lo hemos dicho antes, de que tenemos aquí a la hija del autor, de Antonio Moreno Rizo, que ya lo hemos dicho, Gracias. Vicky Moreno. Y entonces queremos aprovechar a ver si ella nos da algunas pistas más sobre... Cositas íntimas. Sí, sobre su padre, sobre cómo era, si era así de sarcástico y de humorístico en su vida cotidiana. Sí, a ver, mi padre era dual en eso. Por un lado era súper tierno, súper romántico. Su correo electrónico era poetiso30 por el año de nacimiento, o sea que sí, pero por otro lado era eso, muy socarrón, le gustaba mucho la ironía, yo creo que hilaba fino además en la crítica, ¿no? Como pone de manifiesto en lo que escribía. Sí, en todo era así, sí. Efectivamente, es que tiene una retranca muy, muy saludable, porque hace que estos temas que a veces son dramáticos, a veces no, son dramáticos, incluso pueden llegar a ser trágicos, y sin embargo los trata de una manera que dices, pues mira, así está muy bien afrontar los temas, ¿no creéis? Pues sí, además yo creo que cuando él empezó a escribir las obras de teatro ya mayor, yo creo que descubrió que le daban la posibilidad de tomarse venganza contra algunas personas que se habían cruzado en la vida, o contra algunos estereotipos, ¿no? Y arquetipos con los que había coincidido. Y yo creo que aprovecha y lo hace. Claro. Igual que, o por ejemplo, no solo en un sentido irónico, sino al revés, para ser agradecido con personas que se había encontrado de otra manera. Y sí, yo creo de que eso que hablas, que ahí podía aprovechar. De eso que hablas se ve una muestra de cada uno de los personajes, efectivamente, porque se nota cariño hacia algunos de ellos, y a otros diciendo, yo tampoco lo veo así, odio esto, pero sí que diciéndonos, ahí están, cuidado, que los que vienen de esta manera a lo mejor no son tan como ellos se creen, que son un poco bastante menos, y entonces los retrata francamente bien. Sí. Es interesante lo que has dicho de que él puede haber transmitido aquí su proceso de vida. No, estás convencida. No, estoy convencida, no solo en esta obra, en otras. Él ha conocido. Él aprovecha, cuando empieza a escribir, aprovecha eso para ajustar cuentas, cuentas en el sentido de agradecer a unos, o de poner de manifiesto eso, los defectos o el peligro que tienen otro tipo de personajes, ¿no? Claro, sí, qué bueno. Sí. Es que es inevitable. Otro día me parece que lo hablábamos, el autor se retrata siempre, claro. Ahí. Sí. Y ahora tenemos la suerte de poder conocer a Antonio a través de sus obras, porque está clarísimo, y con las palabras que dice Vicky mucho más, pero tenemos la suerte de tener a Vicky, que en primera persona pues ha estado ahí, y entonces eso aprovechamos para que ella nos diga, a lo mejor le tocamos un poquillo la vena sentimental o sensible, pero eso, sí quisiéramos que nos dijera, ¿no?, algo más sobre su carácter. Ya nos has dicho que tiene esa retranca y ese humor. Sí. Y cómo era como padre, como marido, como... fíjate como marido luego. No, pues como marido, mira, la obra anterior
La de ¿qué pasó? Pasó el amor, ¿no? ¿Qué pasó, cariño? Refleja un poco cómo era la relación con mi madre, porque tenían unas broncas monumentales, siempre. Yo de mis primeros recuerdos de niña, ¿qué vais a decir? Yo era muy niña, podía tener menos de 5 años fijo por donde vivíamos. Y yo recuerdo, vivíamos como en un bajo, había que subir unas escaleras, ¿no? Y yo recuerdo mi padre subiendo aquellas escaleras y billetes que caían. Y es que habían tenido una bronca y era cuando se cobraba en sobre y mi madre le había tirado el dinero. ¡Ah, vete por ahí! Qué bonito. Muy a la italiana, sí. Entonces, las broncas de mis padres eran monumentales. Pero en cambio, al cabo, yo creo que acababa de aprobarse la ley del divorcio cuando yo se la encontré en el armario a mi madre. Sí. ¿A tu madre? A mi madre. Sí. Pero fíjate, en cambio, al cabo de muchos años, claro, mis padres estuvieron casados casi 60 años, pues era una ternura ver cómo mi padre cuidó a mi madre con el Alzheimer y bueno, y ella que le correspondía cuando mi padre falleció, antes que ella, mi padre falleció en el año 20 y a mí me partía el alma de vez en cuando que mi madre decía, dile que venga, que le quiero mucho. Fíjate, pobrecita en su demencia, ¿eh? O sea que bueno, pues claro, dice, sí. Fue una relación muy intensa, pero muy bonita. Yo ya decía, comentaba en la presentación pasada, que había mucho realismo, mucha vida, mucha fuerza, mucha intensidad, pero que se notaba un amor de los dos, esos cambios que tenían vamos, estoy hablando de la obra, qué pasó, esos cambios que de repente, pues ya no quiero discutir más, porque en el fondo pues era como si no hubiera pasado nada, llegó la tormenta, se fue la tormenta y salió el sol por el horizonte, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues que era su forma de expresarse. Ya he soltado mi energía, pues ya está. Otra vez, cariño. Sí. Realmente era muy, muy tierno. Y me decía así como padre, pues estupendo. Estupendo. Yo sobre todo de niña, porque luego mi padre empezó a viajar mucho por trabajo y le veíamos menos. Pero sí, muy bien, él jugaba a cualquier cosa y luego como abuelo que pudo hacer todo lo que no había hecho como padre, vamos, era la gozada de los niños. Sí. Es que es verdad, el abuelo yo creo que está más con los nietos que con los hijos. Circunstancias de vida, claro. Y además que no tienes que educarlos, porque tú que eres abuelo, bueno, tú a lo mejor eres capaz de educarle porque tú eres raro. Pero un abuelo está para malcriar al nieto. Para educarlo bien está los padres. Y eso lo entiendo y a mí me parece bien. Mira, mi hijo es el primer nieto, ¿no? Y entonces tenía el mío 3 años o 4 cuando nació el siguiente. Y entonces mi padre decía que, claro, que a él le había dado cosa, pues por ejemplo cambiarle los pañales al niño con el MIF. Y ahora que lo hago con el otro, jolín, lo que me estaba perdiendo. Claro. Fíjate tú cómo habla de... Sí, muy gracioso. Lo que me estaba yo perdiendo por tal... Bueno. Sí, pues... Claro, yo creo que también se aprende, ¿no? Sí. No, y que estás en una circunstancia de vida distinta. Yo lo vi también por mis padres, sobre todo mi padre, que era muy abuelo. Y ahí es donde te das cuenta ya cuando tienes años y te viene... Primero porque sabes que es difícil que veas una generación posterior a esa. Ya. Eso es muy complicado. Y luego que tienes el tiempo y la experiencia de vida y no tienes el ajetreo laboral que solemos tener en los 40, los 30 y tantos, los 40 cuando tenemos los hijos y tal, no tiene nada que ver. Y tus circunstancias son otras. Estás muy liberado, tienes mucho tiempo, con lo cual te permite desde cambiarle las ruedas a los patines, que eso es una aventura, como hacía mi abuelo con mi sobrino, a cambiarle los pañales, cambiar los pañales, a sacarlos de paseo y a hacerles que comieran un cardo para que vieran que eso se podía comer y que si tenían sed podían tirar de eso, o sea, cosas que con tus hijos no lo podías hacer. Claro, no lo podías hacer trabajando porque estabas en el trabajo. Y más antes, con las horas que se trabajaban antes. Anda que no estás tirado en el suelo con él ahora y eso, ya pero ves. Porque tienes tiempo y tienes tiempo de levantarte y todo. Del suelo. Sí, el día que no te levantes malo. ¿Ves? Porque mi padre con nosotras también fue muy de jugar y muy eso, ¿no? Pero mi madre, en cambio, que fue súper madrastrona,
con los nietos les dejaba hacer cosas y hacía cosas que decías, pero bruja, ¿por qué tenías eso guardado? Es así. Eso es así, es propio de los Sí, abuelos, sí. de las abuelas y los abuelos, sí. Sí, efectivamente. sí. Mi hija, bueno, no es la cosa de hablar de ello, pero bueno, ya que he empezado, Venga, va. mi hija me dice, esto a nosotros no nos lo permitías, Claro. Claro. Cualquier cosa en el suelo, ¿no? Sí. Las circunstancias son diferentes. Claro, son Totalmente. distintas. Son diferentes. Son distintas. Bueno, reconduciendo la cosa, que Recondúcelo. veo que os Que vais te por voy a dar ahí. que nos 5 vamos. minutos, os doy. No os doy Venga, más. Fíjate no nos tú. des más. Yo me tengo que dopar. Volviendo a la literatura, ¿cuántas obras escribió? Bueno, ¿cuántas? O si muchas o pocas, tampoco hace falta que me digas. 27,3. No, yo creo que son aproximadamente una docena. Puedo estar en 13, 11, por ahí. Pues ya Luego hizo es alguna un- adaptación de... Pero sí, pues sobre obras incluso clásicas Anda. y sí, para sus compañeros. Pero vamos, propias tiene, yo creo que son en torno a la docena. Anda, Sí, qué bien, sí. fíjate. Pues ya le cundió, porque si empezó a Sí. escribir siendo ya Sí. mayor, ¿no? Sí, Son- sí. A ver, mi padre se jubiló con aquellas cosas de las prejubilaciones de entonces en las multinacionales con 60 años, no miento, con 58. Pero hasta que empezó con el teatro y tal, tendría, sí, 65 años Pues o por ahí. ya le cundió. Sí, sí, Porque- está ya en el grupo de teatro unos 12 años. Te lo digo porque yo he escrito, vamos, y sigo Sí. escribiendo y lleva sus horas, ¿eh? Pero él era muy disciplinado. Mi Ah, es padre que era eso es muy funda- disciplinado. claro. Mucho, mucho. Claro, es que Y entonces, si estaba en eso, no había no horas en había- el día para otra cosa. Sí. pues se nota porque lo que consigue. Y todas las obras son así en la línea de los hermanos Quintero, de Muñoz Seca, de Sí, Arniches, sí, de o humor, sí, un poquito sainetes. Tipo sainete Sí, sí. y esto. Sí, porque él las escribía a medida de sus De compañeros del grupo de teatro. O sea, él en realidad no tenía más afán que su grupo de teatro pudiera representar cosas divertidas y que a la gente le interesaran, ¿no? De Claro. temas. Y entonces él lo hacía un poco a su medida y se trataba, por eso todas tienen una duración cercana a la hora, aproximada, y muchas veces, a ver, hay una que es como un representante de artistas que está haciendo un casting y hay una señora que va y se pone a dar volteretas porque aspira a ser funambulista. Y es que mi padre tenía una compañera, Olvido, que daba volteretas, o sea, que sí, Qué entonces bueno. Qué maravilla, le escribía el qué papel a maravilla. medida. Hay papeles muy cortitos porque había personas que tenían menos capacidad de memorizar y entonces... Como sí, es el caso de aquí, que Claro, aparece hay algunos muy Fermina, cortitos. Sí, Fermina es cortísima. Sí, sí. Claro, porque para mi padre tenía nombre y apellido de alguna de sus compañeras, entonces, claro, sí, Muy interesante. sí, que son trajes a medida. Esto, ¿qué te iba a decir? Entonces no tiene temáticas de otro... Ay, te quiero preguntar una cosa. Venga. ¿Era del Atlético de Madrid? Era, Mi padre- era una persona a decente. ver, Su padre era una mira, persona decente. Os voy a contar, Sí. no, perdóname. Cuando mi padre vino a Madrid, que lo hablábamos el otro día, el mundo era de otra manera. Con sus amigos, que él vino con dos amigos, bueno, uno estaba aquí ya, era funcionario de correos y tal, y entonces tenían abono de los dos equipos, del Atleti y del Madrid. del Madrid. Y te podías permitir ir cada domingo al partido que correspondía y cerca había un baile donde a la salida del partido te quedabas allí a tomar algo y a echar el baile en el Metropolitano y donde tal. Y tenían los dos abonos. Sí, Sí, era muy típico de aquella sí, época. Sí, claro, Sí. Y se podía permitir. Sí, sí. Y era la manera de echar el domingo, pues cada domingo con un equipo. Y luego él nunca lo confesó, porque mi padre, dentro de su trabajo, aunque no era un comercial, tenía que desarrollar algunas actividades como de comercial, y entonces pues no se mojaba, ¿no? En esas cosas que creas conflicto tontamente. Efectivamente. Entonces no se mojaba, pero... Que puedes pero- dejar de vender algo, como Claro. digas. Sí. Hombre, el fútbol es un tema muy sensible. Sí, ya te digo. Pero sabíamos que tenía un alma blanca. Mira, su última alegría futbolística, ay, no me acuerdo con qué equipo fue, en el año 20, en agosto, que al Barça le pegaron una paliza, perdió Bayern de Múnich, 5-0, ¿no? 8. 8.
Pues esa fue la última alegría futbolística que se llevó mi padre, que llegué, fui a verle y se lo conté. Hoy papá, ayer era el Barça, tal, ¡buah! Eso le encantó. Claro, como buen merengón, el Barça, yuyu. Sí, o sea que era del Madrid. Sí, era del Madrid, aunque no lo confesara. Mi pregunta la descubrirán ya descubrirán por qué. Los oyentes, porque no vamos a decir. No, pero hay cierto más recochineo en el personaje que está haciendo. El tratamiento que tiene, pues es para preguntarse sobre el tema. O sea que en realidad lo que él era anti-Barça. Sí, eso. Como buen... Sí, como buen merengue. Igual que Vicky es antimadridista, porque como es del Atleti. Buen merengue. Pues... sí, igual. Claro, igual. Sí, son cosas que van ahí juntas. O sea, se alegró de que perdiera el Atleti cuando lo ganó el Barça el otro día, pues... ¿Qué te voy a decir yo? Por crear polémica en el podcast. Bueno, ¿qué os queda en el tintero? Pues nada más, simplemente agradecer poder tener otra obra más de Antonio Moreno, que yo creo que va a encantar, igual que creo que está encantando la anterior, la de ¿qué hacemos, amor? Vamos, ¿qué pasó con el amor? Pasó el amor, Y esta no es una historia de este tipo, sino más bien la llamaríamos surrealista. Pues fíjate, a mí, no vamos a desvelar de qué va, que tú has decidido que no, pero a mí me gusta mucho cómo recupera ese mito, ese procedimiento tan antiguo que viene del antiguo Egipto, de qué pasa ahí. Me gusta mucho esa reinvención que hace. Sí. Y no vamos a desvelarla, descubrirla vosotros, que os va a interesar, seguro. Claro que sí. Si es que muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias, siempre. Juan Carlos, y José. Público espectador, a disfrutar y a gozar de nuestra radioficción de la mano de Antonio Moreno. Bueno, pues yo solamente deciros que este podcast lo vais a escuchar y el siguiente lunes habrá uno de los 4 cuadros que van a formar parte de la antesala del Padre Justo. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Y entonces pues podréis disfrutar de estas cosas que nos ha comentado José y Vicky y José, y os vais a divertir. Porque además, una de las cosas buenas que tiene, que lo que hacemos con la radioficción es no irnos a demasiado tiempo. Es decir, que os pueda dar tiempo a escucharlo en un viajecito de coche, que ahora con el Bluetooth y todas esas cosas, mientras hacemos la comida, mientras barremos la casa. Por ejemplo. Y de esa manera, esos 10 minutos, 8 minutos, 12 minutos, dependiendo del cuadro, pues vais a disfrutar por lo menos con una sonrisa. Que no es que os haga falta, pero yo lo recomiendo que la tengáis o que la busquéis. Se agradece. Y a lo mejor hasta dejáis todas las actividades que estáis haciendo y os centráis toda vuestra atención en esto, porque lo merece. Deciros que esta obra va a contar con 15 actores. 15 actores. Ni más ni menos. 8 mujeres y 7 hombres. Y si alguno de vosotros queréis un día hacer radioficción con nosotros y veniros a hacer un personaje, os ponéis en contacto con nuestro WhatsApp y participaréis de una experiencia novedosa y sobre todo simpática, porque ya veis el aire que le damos a las cosas. Gracias, don José Pons. Muchas gracias, nuestro director Juan artístico. Carlos. Gracias. Moreno, gracias. Y gracias hija del autor. Sí. Del autor, la sacaremos a hombros. Pues a ella. No. Y gracias a Antonio por permitirnos tener estos sainetes, como bien has dicho, la posibilidad de aprender. Muy bien, pues ahí os dejamos y no lo perdáis. ¿Alguna cosa que queréis añadir, que te he visto con ganas? No. Pues ahí os dejamos, queridos amigos.